Bueno, sin más, mi ponencia va a ir dirigida al uso de la biomasa en industrias intensivas en energía y daros a conocer algunos proyectos en los que estamos bueno, y cómo estas industrias están empleando a plantearse el uso de biomasa. Muy brevemente, introduciros CIRCE a aquellos que no los conozcáis. CIRCE es un centro tecnológico que está en Zaragoza, ¿vale? Que principalmente estamos enfocados a mejorar la competitividad de las empresas. Es decir, toda nuestra investigación e innovación va enfocada a transferirla a mercado. Nuestro volumen de facturación en 2020 fue de 11 millones de euros. Prácticamente el 60 viene de programas públicos y el 40 de privado. Un ejemplo de cómo estamos claramente orientados también al mercado es que de 2018 a 2020 hemos aumentado el 41% la facturación en privado. ¿Vale? Y actualmente contamos con un equipo de 270 personas. Ahí pone 240, pero hemos crecido en 30 personas más este último año. Vale, y ya entrando en lo que es la ponencia, bueno, ya se ha repetido antes en otras ponencias de otras personas, decir eso. Al fin y al cabo, la Unión Europea se plantea que sea el primer continente climáticamente neutro en 2050 y, evidentemente, el papel de las industrias intensivas de energía es muy importante para conseguirlo. Al final, el 24% del consumo final de energía viene de este tipo de industria. ¿Qué es lo que se necesita? Pues una visión y una estrategia clara. Al fin y al cabo, esta descarbonización es lo que no puede hacer que tener una industria menos competitivas con respecto a otras de otros continentes. Visiones, también muy rápidamente, ya se ha comentado. Al fin y al cabo hay una visión clara a 2030 y otra a 2050. 2030, un uso de energía renovable inferior al 50%, pero a 2050 ya 100% de energía renovable. Necesidades que nosotros tenemos identificadas ahora mismo en el sector de aquí a 2030. Las industrias intensivas de energía tienen que conocer qué tipo de tecnología puede ayudarles a conseguir estos objetivos. Es muy importante que conozcan casos que ya estemos viviéndose en este sentido y lecciones aprendidas. Y esto es lo que vamos un poco a comentar ahora. Visión de los costes, oportunidades, percepción social positiva. Y aquí es muy importante también el papel de una percepción social positiva y de sostenibilidad de la biomasa, que algunas veces es una barrera que nos hemos llegado a encontrar. Influencia para un marco mejor, ¿vale? Continúo. Bueno, todos estamos al tanto de los costes de emisiones de CO2 a día de hoy, pero lo quería mencionar porque ya antes de enero de 2020 había crecido una barbaridad, pero es que, como veis, en los últimos meses se ha disparado. Es decir, ahora el precio se ha duplicado en año y medio, más que duplicado. Incluso con algunos combustibles fósiles pagan más por el tema de las emisiones de CO2 que por la propia adquisición de esa materia prima, como es el caso, por ejemplo, muchas veces del carbón. Entonces, vamos a entrar ya en los casos de estudio y industrias con las que estamos trabajando en diferentes proyectos, tanto proyectos públicos, principalmente europeos, como proyectos privados. En este caso el proyecto es Retrofit y trabajamos con diferentes industrias intensivas de energía porque están buscando diferentes tipos de materias primas locales que sustituyan a los combustibles fósiles actuales. En este caso estamos trabajando con una industria del cemento que lo que quieren es reemplazar el petcoke que usan al fin y al cabo en sus hornos, ¿vale? Y bueno, están apostando por el uso de la biomasa, más concretamente, gran parte de ellas por el tema del orujillo. Y bueno, es una de las biomasas y es uno de los sectores que también más avance tiene en este sentido, en la implantación de la biomasa a día de hoy. Trabajamos con la industria del acero y tienen diferentes procesos, pero uno de ellos es los hornos de arco eléctrico. Estos hornos de arco eléctrico usan como materia prima carbón y gas natural, ¿vale? Y están buscando otro tipo de materias primas alternativas para reemplazar esos combustibles fósiles. Aquí, en este caso, no pueden usar una biomasa tradicional porque el contenido en carbono es inferior al 50% normalmente. Entonces, necesitan un contenido en carbono en torno al 70%. Antes había ponencia, hablándose con Javier, de biomasa torrefactada o con Antonio Lacal, que ha dicho el tema del biochar. Ese es un combustible que, por ejemplo, este tipo de industria del acero está considerando y, si económicamente le sale rentable, es una opción clara a usar para conseguir su objetivo de descarbonización. Dentro del mismo industria del acero,
trabajamos con varias industrias diferentes y esto es un claro ejemplo. Al final, no todas las industrias apuestan por el mismo tipo de materias primas, sino que están apostando por diferentes también tecnologías, etcétera. En este caso, una de ellas lo que está apostando es por la gasificación, ¿vale? Y producir un syngas que pueda cubrir las necesidades de sus procesos. Con respecto, otro caso es la industria agroquímica, que es un caso también particular y que une mucha sinergia con aquellas industrias que quieran usar biomasa. Al fin y al cabo, cuando usamos biomasa, generamos emisiones que están limitadas y hay un equipo de limpieza, pero también generamos unas cenizas, que para muchas plantas industriales puede llegar a ser un problema de cómo gestionar esto y que no tengas a través de un gestor de residuos que tengas que pagar un canon económico. Pues hay industrias interesadas en esta ceniza. Evidentemente, van a exigir unos contenidos en cuanto, bueno, a nivel del componente que ellos estén deseados. En este caso, estamos trabajando con industrias del sector del fertilizante y sí que están muy interesadas en cenizas que tengan alto contenido en fósforo y potasio. Aquí hay un aspecto también claro porque las cenizas están catalogadas un poco como residuo peligroso, hay mucha ambigüedad en cuanto a la legislación y es un aspecto también a tratar. Vale. Dentro de otro proyecto que se llama Bambú, estamos trabajando con una industria minera y esto es un claro ejemplo de este tipo de industrias que vienen a CIRCE. Al fin y al cabo, lo que quieren es reemplazar el carbón en su horno y no saben qué tipo de biomasa utilizar. Entonces, lo primero es hacer una evaluación de recursos, de dónde se encuentra exactamente esa industria intensiva de energía, ve qué recursos hay y ve cuál es la viabilidad para cada una de las materias primas. En este caso en particular, además de que materias primas fuesen más rentables o no, sí que había una clara voluntad o una percepción social de colaboración con la región, etcétera. Por eso se apostaba mucho por el tema de la biomasa forestal. No el fuste, como han dicho antes, sino la biomasa más residual, la de la copa del árbol. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ayudaba a la gestión de los montes, había sinergia con las instituciones, etcétera. Quizás no era la opción más competitiva, pero sí que a nivel global y englobando ya no solo términos económicos, sino también sociales, es la que más le interesaba. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho desde CIRCE es una herramienta, ¿vale?, que le permita a ellos ver si le es rentable o no, pero también que le permita ver, en función de diferentes parámetros, cuál es el coste que tienen las empresas de servicios forestales de extraerlo y, en este caso, también necesitaban la figura de un centro logístico de biomasa. ¿Por qué? Porque este tipo de industrias muchas veces no tienen en su planta un espacio para procesar biomasa o para cumplir las condiciones necesarias en cuanto a granulometría o humedad para tratar o para alimentar esa biomasa en su proceso. ¿Vale? Entonces, este tipo de herramientas le permite negociar a la hora de hablar con diferentes agentes del sector. Y otras tres industrias que queríamos mencionar de diferentes sectores, que son vidrio, papelera y maderera. Esto es un claro ejemplo de que cómo cada una de ellas, a pesar de que el objetivo es el mismo, busca cosas diferentes. En el caso de la industria del vidrio, se han fijado en materias primas que son subproductos de una planta de producción de biocombustibles. Un subproducto, que evidentemente es 100% renovable, básicamente lo que querían ver es, uno, si técnicamente se podría usar, en este caso era como sustitución del fuel oil, ¿vale? Y luego, evidentemente, ver hasta dónde podrían llegar, a cuánto podrían descarbonizar con todo el uso de ese subproducto, ¿vale? Y en eso es lo que le hemos ayudado en tema de disponibilidad, precio, logística y almacenamiento en planta y adaptaciones en planta en caso de que fuese necesario. Con una industria papelera, y estaban planteando, usan gas natural actualmente y lo que quieren es poner una planta de biomasa, una central de 25 o 50 megavatios, en la cual usen biomasa en lugar de gas natural para producir ese vapor que requieren dentro del proceso. Pues nada, igual, al fin y al cabo, en este caso sí que no se plantean, por ejemplo, llevar a cabo operaciones logísticas, etcétera, sino simplemente acceder a la biomasa que pueda haber en el mercado o que pueda llegar a haber en el futuro. Entonces querían ver temas de disponibilidad, de precio, de logística, de almacenamiento y al fin y al cabo el conjunto global, es decir, cuál es el coste de inversión de esta instalación y cuál es el periodo de amortización para ver si le puede resultar rentable o no. Y un caso también muy habitual que se está usando bastante es la industria de la madera. La industria de la madera al final tiene una serie de subproductos, muchos de ellos lo venden como biomasa y que se usan ya en otro tipo de plantas, pero incluso luego hay otros que no son tan interesantes desde un punto de vista de venta.
y ellos lo quieren usar. Muchas veces son aquellos que hayan sido tratados químicamente, etcétera, ¿vale? Ok, voy acabando. Y en este aspecto también muchas veces el tema de la legislación. Al estar tratado químicamente, generalmente aplica a plantas de incineración y no tanto de biomasa. Voy acabando. Y por último, al final, cada una de estas industrias tiene unas particularidades y bueno, y son tratadas como tales. Pero sí que hay una preocupación general, y con esto acabo la presentación, pero que queríamos mencionar. Hay una preocupación por el suministro de biomasa, potencial existente, estabilidad a largo tiempo y precio estable. Precio estable, por ejemplo, en el caso de Brujillo sí que ha cambiado en los últimos años. Estábamos hace 2 o 3 años en precios inferiores a 10 euros tonelada y ahora estamos en 40 en origen. ¿Vale? Porque se están metiendo en la cementera y también es un combustible que es muy atractivo también para plantas eléctricas de biomasa. Luego, en función de la ubicación, y ENCE es un claro ejemplo con lo que ha dicho, al final no vas a tener una única biomasa, sino que vas a tener que recurrir a un gran abanico posiblemente de biomasas para cubrir la cantidad que necesitas. Lo hemos dicho, uno de los casos había limitación de espacios y eso es muy frecuente, por lo tanto la figura de un centro logístico de biomasa puede llegar a ser clave. Hemos hablado de la legislación y es algo que les preocupa. La sostenibilidad o no de la biomasa, y ahí yo creo que también ABEBION y Bioenergy Europe son asociaciones que están trabajando mucho en eso, en que plantean la duda de que no llegue a ser sostenible la biomasa en un futuro y que pueda haber un canon por el uso de biomasa. El tema de la rentabilidad, el tema de la generación de residuos, les preocupa. Al final apuestan por una materia diferente, prima diferente, pero si le va a generar un residuo, le presenta dudas, y luego alteraciones que puedan producir en la calidad de sus productos finales, tipo en los hornos. Al final, si estoy utilizando una biomasa en un quemador, que no me vaya a contaminar eso. Y el mantenimiento, que no me ocupe más corrosión, etcétera, que también puede pasar. O si me ocupa más corrosión, bueno, pues habrá que ver si tengo que cambiar refractarios, etcétera, en el horno. ¿Vale? Y ya con esto sí que acabo, de verdad, Pablo. Nada, por último decir, coordinamos un proyecto que se llama Red for Industry, en el cual estamos formando paneles de expertos para llegar a conseguir este objetivo de 100% de energía renovable de aquí a 2050. Por tanto, si alguno de los asistentes o conocéis a alguien que quiera participar en uno de estos grupos de expertos, básicamente tenemos grupos de expertos técnicos a nivel nacional y a nivel europeo y en temas de política, ¿vale? Para asesorar en temas de legislación, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Por tanto, si alguien quiere o está interesado, que contacte conmigo, tenéis el correo al final de la presentación. Y por último, y esto puede quizás, con la presentación de ENSO puede tener mucho sentido, de servicios energéticos, hemos promovido también un proyecto de comunidades energéticas, ¿vale? Y en parques industriales. Quizás en un parque industrial donde haya diferentes tipos de industria, el que haya una planta que suministre, a través de biomasa, calor a esas industrias puede tener sentido, ¿no? Y que sea operada por una empresa de servicios energéticos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, simplemente introducir eso. Y ya está, gracias, perdonad.